vamos a ver otro tema más. Además, preparándonos para predicar acerca de la ley, ahí en Éxodo 19, 20, que son los 10 mandamientos, y eso tenemos que tomar un tiempo para hacerlo bien. Pero vamos a terminar entonces este capítulo 18, que es importante también. Algunos piensan que no es tan importante, es simplemente el anticipo de lo que va a ocurrir en Éxodo 19, 20, que sí son importantes porque nos dan los 10 mandamientos. Pero vamos a ver que sí, este 18 nos da enseñanzas muy valiosas. El personaje central aquí es Jetro. Y vamos a ver dos historias en las que Jetro tiene entonces este personaje, es el personaje central. Pero vamos a orar primero para que Dios nos dirija. Así que cerremos nuestros ojos para orar. Padre Santo, te damos gracias, Señor, gracias por tu gran amor. Gracias, Padre, por que tú nos das este tiempo para alabarte, para pensar en ti y estudiar tu palabra. Guíanos, Señor, por tu Espíritu Santo. Te lo pedimos en el nombre de Cristo. Amén. Bien, los israelitas, entonces, después de ser rescatados de la esclavitud en Egipto, con gran poder de Dios, recuerdan las 10 plagas, cruzaron el Mar Rojo, el maná, el agua de la roca, ¿no? Después de haber experimentado la provisión de Dios, aún en medio de sus quejas, de sus murmuraciones, y después de haber vencido a sus enemigos históricos, que eran los amalecitas, en esta famosa batalla donde Moisés fue ayudado para mantener sus manos en alto y así poder destruir a los amalecitas. Y están ya llegando al Sinaí. Ahí en el Sinaí recibirán la ley, los 10 mandamientos. Este es uno de los puntos más altos de Éxodo porque se va a establecer el antiguo pacto entre Dios y su pueblo Israel. Entonces, a primera vista, no notamos que estas historias del capítulo 18 tengan mucha relevancia. Especialmente esta primera que vamos a leer, parece que solo es una reunión familiar. Ahora, si solamente fuera una reunión familiar, se pudo decir en un versículo, 2 versículos y punto. Sin embargo, esta narración cumple un propósito en esta sección. Hay una conexión directa entre la historia anterior, que es la derrota de los amalecitas, y esta historia de la conversión de Jetro. Vamos a ver cómo Jetro se convierte al Dios verdadero. Entonces acá vamos a tener a dos pueblos que juegan un rol muy importante en la historia de Israel. Capítulo 17, versículos del 8 al 16, es lo que ya hemos visto, la batalla con los amalecitas. Y por otro lado están los madianitas en el capítulo 18. Entonces, en el 17, los amalecitas son vencidos, son derrotados por el pueblo de Dios, gracias al poder de Dios. Y aquí en este 18 se convierte el sacerdote de los madianitas. Entonces hay una antítesis muy clara, hay un contraste muy claro, pero en ambos casos se muestra la soberanía de Dios sobre los dioses de los pueblos paganos, derrotando a los amalecitas y convirtiendo al sacerdote de los madianitas. Entonces Dios es soberano y a veces derrotará a los enemigos y a veces convertirá a los enemigos en sus aliados, en suyos. Y eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces el versículo 1 ahí comienza con Jetro yendo al encuentro de Moisés. Vamos a leer toda la historia desde el versículo 1 hasta el versículo 12. ¿Ya? Estamos en Éxodo 18, del 1 al 12. Dice, oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel su pueblo, y cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés,
después que él la envió. Y a sus 2 hijos, el uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo, tu suegro Jetro, vengo a ti, con tu mujer y sus 2 hijos, con ella. Y Moisés salió a recibir a su suegro, y se inclinó, y lo besó, y se preguntaron el uno al otro cómo estaban, y vinieron a la tienda. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que os libró de mano de los egipcios y de la mano del faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Entonces, en este versículo 1, Jetro, de alguna forma, no sabemos cómo, pero se había enterado de todo lo que Dios había hecho con Israel. Probablemente las caravanas que pasaban, los mensajeros, el pueblo, lo que decía la gente alrededor, era algo notorio lo que Dios hizo con Israel. Los eventos del Éxodo habían sido extraordinarios, no habían ocurrido en un lugar secreto, no habían ocurrido en un rincón, en un lugar escondido. Así que todos los pueblos hablaban y sabían acerca de cómo Dios había librado a Israel de Egipto. La destrucción completa del ejército egipcio había conmocionado a todo el mundo antiguo porque esa era la potencia en esa época. Además, también me imagino al mismo Jetro, a la esposa de Moisés, a Séfora, a los hijos de Moisés, preguntando a todas las personas que pasaban de viaje, ¿saben algo de Israel? ¿Han escuchado acerca de Moisés? Indagando en los rumores, qué se podía saber acerca de Israel y acerca de su gran líder, Moisés. Entonces, se enteró Jetro, y como sabemos, aquí lo dice en el versículo 1 también, era sacerdote de Madián, no sacerdote de Jehová, sino de la religión, cualquiera que haya sido esa religión, de los madianitas. Él conocía del Dios de Israel por Moisés, pero creer en ese Dios, creer en Jehová, hubiera significado rechazar a sus propios dioses. Hubiera significado dejar de ser sacerdote de Madián. Pero ahora, al escuchar acerca de cómo Dios había sacado a Israel de Egipto con gran demostración de poder, con gran gloria, entonces se sintió atraído hacia Jehová, se sintió atraído hacia Israel. Todas esas historias de las plagas de Egipto, del Mar Rojo, del maná, del agua, de la victoria sobre los amalecitas eran evidencia incuestionable del poder de Dios. Así que Jetro, dice aquí, versículo 1, versículo 2, tomó a Séfora, la mujer de Moisés, y también tomó a los hijos de Moisés y fue al encuentro del pueblo de Dios. Muchos han tratado de entender por qué la esposa de Moisés y los hijos de Moisés no estaban con Moisés. ¿Por qué estaban con Jetro, con el suegro? Y la frase que se discute muchísimo y que podría darnos un poco de luz al respecto es la última frase del versículo 2. Dice ahí, tomó Jetro, suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió.
Ahora, ¿qué significa esto? Está hablando de Moisés, que Moisés la envió donde Jetro. Pero Jetro, cuando se entera, como dice el versículo 2, de todo lo que Jehová había hecho con Israel, toma a la esposa, toma a los hijos y va al encuentro de Moisés. Bueno, hay básicamente dos posturas, aunque ambas posturas tienen algo de especulación, porque el texto no dice por qué Moisés envió a su familia a donde Jetro. Pero algunos dicen, por ejemplo, que él ya había convenido con Jetro porque se dio cuenta de los peligros que habían en Egipto, de las plagas, de los juicios de Dios, que esta era una tarea muy, muy difícil. Así que para proteger a su familia, para proteger a su esposa y a sus hijos, los envía con Jetro. Y cuando ellos ya hayan salido de Egipto y estén acampados en el Sinaí, ya más tranquilos, entonces Jetro tenía que regresar con su familia y que la familia nuevamente esté reunida. Otros dicen otra cosa, tienen una interpretación diferente. Dicen que Moisés y Séfora se separaron por las tensiones de lo que significaba convertirse en el líder de Israel. Así que algo pasó, hubo un conflicto en el matrimonio y se separaron. Y Séfora tomó a sus hijos y se fue con su papá. Pero Jetro, pensando que esto no está bien, toma a la esposa, toma a los hijos y regresa y los une nuevamente porque así es como debe ser, que la familia esté reunida. No dice nada el texto de por qué Moisés envió a Séfora con su papá. Algunos creen que el episodio de Éxodo 4 está relacionado. Fíjense en Éxodo 4. Éxodo 4, 24. Este es uno de los episodios más extraños. Yo lo prediqué hace algunos meses, pero es uno de los más extraños en el libro de Éxodo. Dios le ordena a Moisés, anda a Egipto, saca al pueblo. Entonces en el camino, cuando están yendo a Egipto, dice que Dios se aparece y quiere matar al hijo de Moisés. Dice ahí en el versículo 24, y aconteció en el camino que en una posada Jehová le salió al encuentro y quiso matarlo. Entonces Séfora tomó un pedernal afilado y cortó el prepucio de su hijo y lo echó a sus pies diciendo, a la verdad, tú me eres un esposo de sangre. Y así luego le dejó ir, es decir, Dios lo dejó ir. Y ella dijo, esposo de sangre, a causa de la circuncisión. Entonces algunos dicen, toman este pasaje y dicen, Séfora se molestó, le dijo, tú eres esposo de sangre, y regresó donde su papá. Porque a partir del capítulo 5 hasta el capítulo 17 ya no se vuelve a mencionar a la familia de Moisés. Hasta el capítulo 18, cuando Jetro es que los lleva de regreso con ellos. Pero como ustedes recordarán, cuando yo prediqué acerca de este texto de Éxodo 4, la frase esposo de sangre no es un insulto que le hace Séfora a Moisés, sino que más bien ella está reconociendo ahora que hay una nueva relación, porque Dios quiso matar a su hijo por la circuncisión, porque no habían cumplido con la señal del pacto, así que ella lo hace, le corta, dice el prepucio, a su hijo, y ahora hay una nueva relación, porque ahora su hijo ya está circuncidado, es una relación basada en sangre y en el pacto de Dios, ahora son una familia dentro del pacto de Dios porque su hijo ya está circuncidado. Además, Moisés fue quien tomó la iniciativa de enviar a Séfora con Jetro. Dice que él la envió. No es que ella se molestó, agarró sus cosas y se fue, sino que fue Moisés quien la envió con Jetro. Y la iniciativa de traerla de vuelta es de Jetro. Jetro la toma a ella y a los hijos y es quien la regresa. Pero una cosa muy importante también es la recepción de Moisés. Cuando llega su suegro Jetro, él los recibe con mucho cariño, con mucha alegría. Fíjense otra vez ahí en Éxodo 18. Moisés no está serio, Moisés no está molesto, Moisés no está diciendo por qué me la traes a ella, ¿no? Porque estamos separados.
Él está muy contento. Fíjate ahí en el 18, 7, y Moisés salió a recibir a su suegro y se inclinó y lo besó y se preguntaron el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. La familia de Moisés entonces nuevamente está reunida. Entonces lo más probable es que en algún punto, no sabemos en qué momento, pero en algún punto del Éxodo, de los capítulos del 5 al 17, Moisés envió a su esposa y a sus hijos a Madián con Jetro. No sabemos por qué, para protegerla, pero no creo que haya sido por algún conflicto o porque ellos estaban separados o divorciados, como incluso llegan a decir algunos. Una vez que ya están acampados en el monte de Dios y Jetro escucha las noticias de dónde están y que ya están ahí a salvo, entonces toma a la esposa, toma a los hijos y nuevamente los lleva para que la familia esté reunida. Pero, como les dije al inicio, esto no es solamente una reunión familiar, porque por algo se mencionan los nombres de los hijos de Moisés. Fíjate ahí en 18, versículo 3 y 4. A Séfora y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón y nos da el significado, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena, y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Ahora, Moisés le puso ese nombre a sus hijos por circunstancias personales. Cuando él era extranjero en Madián y le nació su primer hijo, él dijo, yo soy extranjero aquí en Madián, le puso Gersón. Y luego cuando está frente allá al Faraón, le pone Eliezer a su segundo hijo porque Dios le ayuda en sus enfrentamientos personales con el Faraón. Dice, me libró de la espada de Faraón. Pero esto que le pasó a Moisés, le pasó también al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel era esclavo, extranjero en Egipto, y también fueron librados por la mano poderosa de Dios. Entonces, se aplica también a Israel. ¿Y por qué les digo esto? Porque a lo largo de esta narración, varias veces se va a utilizar esta frase, que Dios libró con poder a Israel. Ahí en el versículo 18:1 dice, cómo Jehová había sacado a Israel de Egipto. Ya lo leímos en el versículo 4, cuando lo llama a Eliezer, me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y también, si ustedes ven ahí en el versículo 9, se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel al haberlo librado de mano de los egipcios. Y el versículo 10, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Entonces, varias veces, ese es el énfasis, que Dios libró a Israel de Egipto. Por eso se mencionan los nombres de los hijos. Ellos habían sido esclavos, extranjeros en Egipto, y Dios los libra con gran poder. Y eso es lo que impacta y sorprende tanto a Jetro. Algo más, entonces, que no debe distraernos, es que no hay que tratar de descifrar todos los detalles de la vida familiar de Moisés. No sabemos exactamente cómo era la relación con sus hijos, cómo era la relación con su esposa, porque ese no es el énfasis del texto. ¿Cuál es el énfasis del texto? La conversión de Jetro. Jetro es el personaje principal. Es el nombre que más se repite en estos 12 versículos. La palabra Jetro y la palabra suegro son las palabras que más se repiten, porque él es el centro de esta historia. Él es el sacerdote de Madián, él es quien trae a la familia de Moisés, él es el que es recibido por Moisés con mucho respeto, con mucho amor. Es él el que dice después, bendito sea Jehová, y se convierte. Es él que va a hacer los sacrificios, es él que va a comer con los ancianos y los líderes de Israel. Entonces, él es el centro. Se convirtió el sacerdote de Madián. Ahora, eso tal vez podría no parecer tan relevante para nosotros hoy día,
Pero para los israelitas que están leyendo esto es de suma importancia, porque en la historia anterior ven cómo Dios destruye a los amalecitas. Y en esta historia ven cómo se convierte el principal madianita. Entonces, estos son los pueblos enemigos de ellos, sin embargo, Dios tiene un trato diferente. Así va a ser. Con los enemigos de Israel hay dos opciones. A unos los destruye, a otros los convierte en sus aliados, ¿no? Los hace suyos, como el sacerdote de Madián. Entonces, en ambos casos, Jehová siempre es supremo. Igual ocurrirá en el juicio al final de toda la historia. Algunos serán destruidos, Jehová es supremo. Otros serán salvos por la gracia de Dios, Jehová es supremo. Entonces es la soberanía de Dios. Israel ya estaba cerca del monte Sinaí, incluso dice ahí que estaban acampados cerca al monte, dice en el versículo 5, Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos y la mujer de éste, vino a Moisés en el desierto, donde estaba acampado junto al monte de Dios. Ahora, aquí da la impresión que ya están ahí, en el monte. Sin embargo, debería traducirse un poquito mejor la palabra junto como cerca. Están acampados cerca al monte de Dios, porque recién llegarán al monte de Dios en el capítulo 19. En los primeros versículos, llegan finalmente al Sinaí. Entonces están acampados y ya están muy cerca de llegar al monte Sinaí. Y bueno, recibe, como ya les dije, a Moisés con mucho respeto, con un beso, se inclina delante de él y se alegra mucho y le dice, vamos a la tienda, a su tienda donde Moisés estaba, para conversar. Y cuando conversan, ¿qué es lo que le cuenta? Ahí está, fíjense en el versículo 8. Y Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón y a los egipcios por amor de Israel, y todo el trabajo que habían pasado en el camino y cómo los había librado Jehová. Le contó, dice, todo. No obvió, no le dijo solo las victorias, no le dijo solo lo positivo, no le dijo solo los milagros que había hecho Dios, sino también dice todo el trabajo que habían pasado en el camino. Es decir, las quejas, las murmuraciones, la incredulidad del pueblo. Le contó todo. Y cómo Dios los había librado. La última frase es el resumen de todo. Dice, cómo los había librado Jehová. Ahora, acá nos podríamos preguntar si Moisés ya había puesto por escrito los primeros 17 capítulos. Si él, mientras pasaban las experiencias, él iba escribiendo el libro de Éxodo. Bueno, al final de la batalla con los amalecitas, ¿recuerdas lo que dice ahí? Fíjate en el versículo 14. Y Jehová dijo a Moisés, escribe esto para memoria en un libro y di a Josué que raeré del todo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Entonces, probablemente ya lo había escrito. Ya tenía hasta el capítulo 17. Y mientras iban avanzando en el camino, él iba escribiendo las experiencias que ahora tenemos acá en el libro de Éxodo. Y eso le ayudaba a tenerlo ordenado en su mente y contarlo así como lo tenemos nosotros escrito. Pero además de eso, había sido su experiencia. Entonces yo me imagino cómo lo habrá contado, con gran alegría, con gran entusiasmo, tal vez hasta con lágrimas en los ojos, se le quebraba la voz por momentos, porque él lo había vivido. El pueblo de Israel había vivido esas experiencias. Y era una historia de salvación extraordinaria, gloriosa, toda la alabanza para Dios. Jetro entendió el mensaje, claramente. Observa las veces que él repite esa idea, versículos 9 y 10. Él entendió. ¿Qué es lo que se le quedó en la mente a Jetro? De todo lo que Moisés le contó. Hay una palabra que se repite, ya lo dijimos, versículo 9,
al haberlo librado de la mano de los egipcios. El 10, bendito sea Jehová que os libró de mano de los egipcios. Y al final, libró al pueblo de la mano de los egipcios. Entonces, eso es lo que quedó grabado en la mente de Jetro, cómo Dios había librado, cómo había salvado al pueblo de Israel. ¿Qué significa de la mano de los egipcios? Aquí, ¿qué significa? ¿A qué se refiere con la mano? Lo menciona varias veces, ¿no? La mano de los egipcios. El poder, ¿no? El poder, el dominio, el control, el manejo que tenían los egipcios sobre los israelitas, pero Dios los libró. Es igual en nuestras propias vidas, como hablábamos hoy en la mañana también. El pecado tiene su mano sobre los incrédulos, los controla, los domina, los energiza, pero el Señor Jesucristo tiene el poder para librarnos de la mano del pecado. Por más fuerte que sea ese pecado, hoy día en la mañana hablábamos de la homosexualidad. La próxima semana vamos a ver de toda una lista de pecados terribles en los cuales muchísimos están inmersos. Y también desde la semana pasada o hace 2 semanas, venimos hablando del pecado fundamental, el pecado esencial del cual se derivan todos los demás. ¿Cuál es ese? El pecado de la idolatría, ¿no? La idolatría, cambiar la gloria de Dios por los ídolos. Todos somos seres religiosos y tenemos que adorar algo. Lamentablemente la gran mayoría no adora al Dios verdadero, sino que adora a sí mismos, al dinero y a sus propios ídolos que ellos tienen. Y de ahí se derivan todos los demás pecados, que son consecuencia de esa idolatría. Pero Dios es el mismo Dios y puede librarnos del poder del pecado, así como libró a Israel de la esclavitud en Egipto. Pero no solamente Jetro entendió el mensaje. Dice ahí en el versículo 9 que se alegró, ¿no? Se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Se deleitó en la forma como Dios había librado al pueblo, en esa gran salvación, con gran poder y con gran misericordia. Porque era solamente Dios el que podía hacerlo. Los egipcios eran la potencia de esa época, con un ejército increíble. El pueblo de Israel había sido esclavo, no tenían experiencia para las batallas. ¿Cómo podían ellos vencer a los egipcios? Era imposible, solamente por la mano de Dios. Así que él se alegra, se deleita, dice, se goza en todo el bien que Jehová había hecho con su propio pueblo. Y lo expresa. Y tal vez el versículo clave, el versículo más importante de estos 12 primeros versículos es el versículo 11, porque lo expresa con su propia boca. Primero, en el versículo 10 dice, bendito sea Jehová. Bendito sea Jehová, porque con su poder los libró. Pero en el versículo 11, creo yo, que tenemos la declaración de su conversión. Dice ahí, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Entonces, Jetro escuchó a Moisés, oyó, entendió, creyó, se gozó y luego lo expresó con sus palabras, alabando a Dios. Bendito sea Jehová. Y el versículo 11 es el clímax porque esta es una declaración genuina de conversión. No hay nadie como Jehová en poder, en majestad, en gloria, en amor, en misericordia. Todos los otros dioses son nada delante de Dios. Ahora conozco que Jehová es Dios, sobre todos los demás dioses. Y esta frase que él dice, ahora conozco, ¿no? Ahora sé. Esa frase se repite varias veces en el libro de Éxodo. Fíjate, por ejemplo, en Éxodo 6:7. Éxodo 6:7. Dice, y os tomaré por mi pueblo, y seré vuestro Dios, y vosotros
sabréis que yo soy Jehová, vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Ustedes sabrán, ustedes conocerán que yo soy Dios. También en el 7:5, aquí hablando de los egipcios, en el 7:5 dice, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Y en las plagas, en varias de las plagas se menciona la misma frase, capítulo 8, el versículo 10. Y él dijo mañana, y Moisés respondió, se hará conforme a tu palabra para que conozcas que no hay como Jehová nuestro Dios. ¿No? Que conozcas que Dios es el soberano, es el supremo. También en capítulo 9, el versículo 29, y le respondió Moisés, tan pronto salga yo de la ciudad, extenderé mis manos a Jehová y los truenos cesarán y no habrá más granizo, para que sepas que de Jehová es la tierra. Entonces, ¿para qué sirven las plagas? Para que conozcas que Jehová es el único Dios. Mira, también en 14:4, Éxodo 14:4, cuando lo cruzan el Mar Rojo. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. Ahora, los egipcios supieron que Jehová es el Dios soberano, pero lo supieron al final en su propia muerte, en su propia destrucción. Este no es un conocimiento para salvación, simplemente es un conocimiento para más juicio. Ellos al final dijeron, cuando las aguas venían sobre ellos, sí pues, Jehová es Dios, sobre nuestros propios dioses, pero para juicio, para condenación. En cambio, Jetro dice, y otra vez lean sus palabras, en el 18:11, no, esto no es para condenación, esto no es para juicio, esto es para salvación. Ahora sé, ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, porque en lo que se ensoberbecieron los dioses, ¿no? Los falsos dioses se jactaron, pensaron que podían derrotar a Jehová. El faraón, que era un dios para los egipcios. Los mismos magos, que eran los representantes de los falsos dioses, pensaron que podían derrotar a Moisés y al pueblo de Israel. Se ensoberbecieron, pero Dios prevaleció contra ellos y demostró que era el más grande y el único Dios verdadero. Ahora, para mostrar que Él se ha convertido de verdad, que esa es una conversión genuina a la fe de Jehová, a la fe de Israel, ¿qué es lo que hace Jetro? ¿Qué es lo que se hacía en esa época? Lo que hoy día se hace es que una persona se arrepiente de sus pecados, cree en el Señor Jesucristo. ¿Y cómo evidencia esa salvación? Muy bien, por medio del bautismo y por medio de la obediencia a Dios. El bautismo es el primer paso de obediencia, pero luego viene una vida de obediencia a Dios. Así se manifiesta que uno es verdaderamente convertido. ¿Cómo era en el Antiguo Testamento? Bueno, sacrificios, ¿no? Los holocaustos. Todavía no estaba regulado porque la ley de los holocaustos viene después. Sin embargo, él ya tenía cierto entendimiento, porque lo vemos antes, lo vemos en Génesis, lo vemos al inicio de Éxodo, como para acercarse a Dios, ellos sabían que tenían que matar un animal, ofrecerlo en holocausto y acercarse al Señor. Y eso es lo que hace. Mira el versículo 12. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos y sacrificios para Dios. Un animal debe morir para que yo pueda acercarme a Dios. Pero el holocausto obviamente no es lo que lo salva, sino su fe. Igual como hoy día, su fe. ¿Su fe en quién? Su fe en Jehová, en que ese Jehová es el Dios supremo por sobre todos los dioses. Y porque puede salvar con poder, lo ha hecho en el caso de Israel. Precisamente esto de holocaustos y sacrificios
es lo que Moisés le dijo al faraón. Fíjense en Éxodo 10, 25. Éxodo 10, 25. Es la misma frase. Cuando está hablando con el faraón, Moisés le dice, Éxodo 10, 25, Moisés respondió, tú también nos darás sacrificios y holocaustos que sacrifiquemos para Jehová nuestro Dios. O sea, queremos salir de Egipto, queremos ir al desierto, al monte de Dios y alabar ahí a nuestro Dios. ¿Cómo? Por medio de holocaustos y sacrificios. Todavía no lo hacen porque todavía no llegan al monte Sinaí, pero esto es un anticipo, esto es un preludio. Ya están a punto de llegar. Y Jetro, un gentil, un pagano, sacerdote de Madián, es el primero que ofrece los sacrificios y holocaustos en el desierto, junto con los líderes de Israel también. Luego Dios va a dar la ley, ¿no? Ahí en Éxodo 20 tenemos los 10 mandamientos y fíjense, Éxodo 20, 24 dice, altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. Ahí ya regula. Sin embargo, antes ya sabían que eso es lo que tenían que hacer para acercarse a Dios. Y muy significativo, la parte final, muy significativo, que luego de los sacrificios, ¿qué hicieron? Después que sacrificaron los animales a Dios, ¿qué hicieron? Fíjate, versículo 12, ¿no? Holocaustos y sacrificios, y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. ¿Qué significa esto? Que comieron juntos. Aarón, que va a ser el sacerdote de todo Israel, con todos los líderes de Israel, incluido Moisés, y ahora están comiendo con el sacerdote de Madián, y dice que están comiendo delante de Dios. ¿Qué significa esta frase? Porque esto es muy significativo. ¿Qué piensan? Muy bien, ¿cómo? Reconocen su conversión y como decía Paola, ahora es parte del pueblo de Dios. Es parte del pueblo de Dios. El gentil, el que está afuera, el que es madianita, pero ahora lo consideran porque comer juntos en esta cultura, en esta época, no es como en nuestros días, sino que es una señal de verdadera comunión. Ustedes recuerdan cuando Dios le dice a Pedro, anda donde Cornelio y él dice, no, yo no voy a entrar nunca ahí porque nunca he pisado la casa de un gentil, yo no puedo tener comunión con él, yo no puedo comer con él, pero aquí están comiendo juntos con un madianita. Y es interesante que en realidad la esposa de Moisés es madianita también. Son parte ahora del pueblo de Dios, un miembro más que puede tener, con el cual pueden tener comunión. Ahora, ¿cómo se aplica esto a nosotros? Esta historia que parece tan lejana, que no parece tan relevante, pero el Dios que nosotros adoramos es el mismo Dios. Ese Dios no ha cambiado. Así como libró, salvó con gran poder a Israel de la esclavitud en Egipto, hoy también tiene el mismo poder para librar a las personas de sus pecados, para salvarnos de nuestros pecados. Entonces, no solamente Él puede vencer enemigos físicos como los egipcios y los amalecitas, sino que puede derrotar a Satanás y puede derrotar el pecado y puede derrotar nuestra carne. Podemos tener victoria sobre el pecado. Es cierto, como hoy día en la mañana decía, que hay una lucha. Y el que dice que no, yo no lucho nunca con el pecado, entonces tienes que evaluar bien si eres cristiano o no eres cristiano, porque el cristiano lucha con el pecado, lucha con pensamientos, lucha con deseos, quiere obedecer a Dios, quiere crecer, quiere avanzar, está madurando, pero no es fácil, es una lucha. Pero Dios nos puede dar la victoria.
sobre el pecado por medio de su palabra, su espíritu, la oración, la obediencia al Señor. Entonces, es el mismo Dios, a nosotros también nos libra por medio de la muerte y la resurrección de su Hijo Jesucristo. Y cuando nosotros confiamos en Él, confiamos en su Evangelio, nos hace miembros de su pueblo y ahora podemos tener comunión también unos con otros. Y comunión con Dios. Así como ellos comieron delante de Dios y Dios está aprobando lo que ellos hacen, Dios está aprobando sus sacrificios y está aprobando su comida juntos, está aprobando su comunión. De igual forma, hoy nosotros, si nos convertimos realmente al Señor, pasamos a formar parte de su pueblo y tenemos comunión unos con otros y comunión con Dios también. Entonces, muy importante esta conversión de Jetro a la fe de Israel y de la cual nosotros podemos aprender y reflejar lo mismo hoy día también. Bien, ¿alguna pregunta acerca de esta historia? ¿Habrá algún comentario o alguna pregunta? Solamente al inicio se le llama sacerdote de Madián, después ya no más. Suegro de Moisés, suegro de Moisés, suegro de Moisés, toda la historia, suegro de Moisés. Porque eso es lo importante, es la conexión, es decir, cómo este gentil pagano, pero es parte de la familia de Moisés, que es el líder del pueblo de Dios. Y al final se convierte y pasa a formar parte del mismo pueblo de Dios. Y como vamos a ver en la siguiente historia, incluso le ayuda a Moisés en cuanto a la organización de los ancianos de Israel. Y después ya se va a su casa.